bendiga. Padre, te damos gracias porque un domingo más podemos preparar nuestro corazón y nuestros oídos para oír tu voz, Señor, y te rogamos que en esta mañana todo lo que se diga, Señor, pues sea guiado por el Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones. Tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros, tú sabes lo que necesitamos y cómo estamos. Así que te rogamos, por favor, ten misericordia, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, transfórmanos, Señor, sigue pues perfeccionándonos, sigue haciéndonos que nos parezcamos más a ti, y dirige este tiempo, Señor, y esta predicación para que tu mensaje pues caiga en buena tierra y podamos dar buen fruto, Señor. Amén. Amén. Mirad, hay un día específico, 8 de marzo de 2017, seguramente a ninguno os suena, pero en la historia del fútbol es un día súper importante, sobre todo para los que somos seguidores del Barça. El Barça venía de perder 4-0 contra el Paris Saint-Germain en la ida, y parecía que el partido de vuelta aquí en Barcelona no tenía ya mucha historia, esto estaba ya perdido, no había mucho que hacer. Y en aquel partido, ese día, en el minuto 88, el Barça iba 3-1 ganando. Necesitaba meter 3 goles más, era imposible prácticamente que eso pasase. En el minuto 89 llegó el 4-1. En el 91 llegó el 5-1. Y yo recuerdo que me estaba yendo ya a la cama y decía, esto ya no hay nada que hacer. Recuerdo que estaba con la tablet en la mano de pie, yéndome hacia la cama, y de repente ocurrió el milagro, y llegó el 6º gol, y el Barça se clasificó y luego lo eliminaron. Pero ocurrió el milagro en aquel momento. Y la verdad es que para los que nos gusta el fútbol, y además pasa estas cosas en nuestro equipo, lo recordamos. Y recuerdo que los días antes a este partido hubo una campaña de marketing que hizo Nike, en la que salía Neymar, uno de los jugadores, y ponía 99% de posibilidades, perdón, al revés, 1% de posibilidades, 99% de fe. Y al final ocurrió el milagro. Y hoy quiero hablar de fe, porque aquellos jugadores tuvieron fe en conseguir la victoria y en ganar. Y hoy vamos a hablar de fe, no desde el deporte, pero sí desde lo que el autor de Hebreos nos presenta acerca de ella. Y en los últimos versículos del capítulo 10 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y no retrocediendo, lo que vamos a hacer es seguir avanzando en la serie que estamos siguiendo. Así que si queréis, hoy nos enfrentamos al capítulo 11 de Hebreos. Es un capítulo largo, un capítulo que se conoce como los héroes de la fe, yo creo que a todos nos suena. Y lo tenemos que hacer desde esta perspectiva, desde lo que el autor de Hebreos dice, de que nosotros no retrocedemos, sino que seguimos hacia adelante. Así que si queréis buscarlo, Hebreos capítulo 11, y vamos a ver dos ideas en esta mañana. Por un lado, qué significa la fe y cuáles son las evidencias de que nuestra vida es una vida de fe. Así que si queréis buscarlo y lo leemos, es un poquito largo, Hebreos capítulo 11, y lo leeremos entero. Así que sí, os dejo un poquito para que lo busquéis. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? Dice el texto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, antes que fuese traspuesto por testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Salieron ciertamente, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Amén. La verdad es que podríamos estar 1, 2, 3, 4 años cogiendo cada versículo y cada personaje que aparece aquí, analizándolos, pero no es lo que vamos a hacer. Pero sí que nos vamos a quedar con los conceptos generales que cada una de estas personas nos transmiten acerca de lo que es la fe, de cuáles son las evidencias de una fe verdadera y que creo que son aplicables a nosotros. Y tenemos que empezar por la definición. ¿Qué es la fe? Sería la pregunta. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este texto nos da 2 claves para la definición. Por un lado, certeza y convicción, y otro lado, seguridad y convencimiento. Y la pregunta es, ¿en qué? Esta es la pregunta que debemos hacernos. En lo que se espera y en lo que no se ve. Y aquí podríamos filosofar y hablar mucho de dónde viene el texto y demás, pero si vemos los versículos anteriores, se nos habla que hay un gran galardón, que es el perdón de los pecados, y una promesa, que es el regreso de Jesús. Así que la fe del que está hablando el autor de Hebreos no es de milagros, no es de proclamar cosas, está hablando de que tenemos fe en que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados y de que Él va a volver. Y este es el centro de todo. Y como ya hemos dicho, el autor aquí está hablando de aquellos que no retroceden para perdición, de aquellos que ya habían demostrado que estaban ofreciendo sus vidas en favor del Evangelio, que se estaban preocupando por aquellos que lo estaban pasando mal, por no negar a Jesús, que habían apoyado a aquellos que estaban en las cárceles, que habían mostrado fidelidad. Y es que esto es la fe, una fidelidad que no se cansa, una constancia en la vida
que no desmaya. Es una entrega absoluta. Y yo cuando pensaba en esto, me preguntaba, y os lanzo a vosotros la pregunta, ¿podemos decir nosotros que tenemos fe? ¿Nuestra vida revela esto? ¿Somos fieles a Dios? ¿Vivimos realmente con una seguridad y una conciencia de que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Vivimos con la idea y con el conocimiento y la realidad de que el Señor va a volver? Porque esto es vivir con fe. Y ojalá todos los que estemos así, aquí, en esta mañana, vivamos de esta manera. Pero si no, hay una buena noticia, hoy puedes acercarte a Jesús. Hoy puedes ir a Él, pedir perdón por tus pecados y decirle, Señor, yo quiero que vuelvas pronto, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Rey, que tú seas mi dueño. Como he dicho, no vamos a analizar cada una de las personas que aparecen en el texto, porque nos daría el año que viene y no tenemos tiempo. Pero sí que creo que cada uno de ellos nos muestra algo que su fe produjo, algo que su fe evidenció. Y vamos a ver 12 cosas que la fe de estos hombres y de estas mujeres mostraron al mundo. Y antes de verlos, déjame recalcar algo, porque creo que esto es importante. Yo no quiero que tú te vayas hoy de aquí diciendo, yo tengo que hacer las mismas cosas que hicieron estos hombres. Yo no quiero que te vayas con la idea de, yo tengo que imitar a Moisés, tengo que imitar a José, tengo que imitar a Abraham, porque lo que yo quiero que hoy examinemos todos es si las cosas que la fe de estos hombres produjeron son lo que nuestra fe está produciendo. Yo no quiero que nos vayamos con la idea de yo tengo que hacer cosas, sino lo que quiero es que nos analicemos si nuestra fe es verdadera, porque si lo es, esa fe produce cosas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Porque si nuestra fe no tiene nada, seguramente nuestra fe no es verdadera. Nuestra fe no es real, y entonces necesitamos ir con urgencia a Cristo. Y vuelvo a repetir, la buena noticia es que Jesús sigue estando accesible. Que Jesús sigue estando cercano para cualquier que se acerca a Él. Y mirad, lo primero que vemos es que la fe produjo buen testimonio delante de Dios. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y puede parecer que aquí el autor de Hebreos está hablando de que el resto de personas dieron testimonio de que esa gente estaban dando, pues tenían una buena fe. Pero el autor de Hebreos lo que está hablando es que ellos fueron aprobados, pero no aprobados por los que los rodeaban, fueron aprobados por Dios. Y mirad, en este tiempo en el que vivimos, donde las convicciones, los principios valen un par de likes, valen un par de comentarios en Instagram, es rara las personas que se mantienen firmes en su fe. Es rara la gente que se mantiene certeros en sus convicciones. Y aquellos que lo hacen obtienen la aprobación de Dios. Mira, Dios de nosotros no busca sacrificios. Dios no espera que tú digas, mira, yo como amo tanto a Dios, a partir de ahora cuando venga a la iglesia desde el metro o desde donde aparque el coche voy a ir de rodillas para demostrar cuánto amo a Dios. Dios no busca eso porque el sacrificio lo hizo Jesús. Tú y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio. Cristo hizo el único sacrificio válido en la cruz. Pero aquellos que son verdaderos creyentes, aquellos que tienen fe, se demuestra porque ellos no retroceden, porque son fieles. Y aquellos que son así, cuando lleguen al final de su vida, Dios le dirá, estás aprobado. Estoy orgulloso de ti, porque te has mantenido en la fe. Recibiremos la aprobación de Dios. Lo primero, porque Jesús murió en nuestro lugar. Sin eso no podemos ser aprobados. Pero luego también por nuestras obras. Mira, Dios no pasa por alto lo que hacemos. Dios valora nuestras obras, Dios valora nuestras acciones y Dios las recompensará. A veces queremos como quitar esa parte, ¿no? Y como para cargarnos más, pero no, Dios valora lo que hacemos. Nuestras buenas obras, Dios las tiene en cuenta. Y el día que estemos delante de Él, Dios dirá, estáis aprobados. Habéis vivido por la fe, no habéis retrocedido y estáis aprobados. La segunda cosa que vemos es que por la fe creemos en Dios. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay tres grandes preguntas en la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y el ser humano sigue trabajando y sigue esforzándose en dar respuestas a esto. Lo hace desde la sociología, desde la filosofía, desde la física, desde la química, desde un montón de disciplinas, y a veces entre ellas se contradicen y no acaban de llegar a un acuerdo. ¿Sabéis por qué? Porque nadie estuvo allí.
Nadie sabe cómo ocurrió porque nadie estaba allí presente. En cambio, nosotros por la fe creemos y tenemos la convicción de que todo lo que existe ha sido creado por la palabra de Dios, que Dios habló, lo que Él dijo ocurrió y que todo era bueno, y bueno en gran manera. Y esa misma palabra es la que Dios nos ha revelado en la Biblia. Esa misma palabra es Jesús, el Verbo hecho carne, el Logos que vino y nos mostró de una manera increíble quién es Dios y que nosotros nos podemos acercar a Él. Así que por la fe, nosotros creemos en Dios y que Él es el que ha creado todas las cosas. Y encontramos las respuestas fundamentales a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La teología, el cristianismo nos da respuestas a nuestras preguntas más básicas. La tercera cosa es que por la fe agradamos a Dios. En los versículos del 4 al 6 se nos habla que Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín, y nos habla también de Enoc, que junto a Elías son las dos únicas personas que no han muerto, Dios las arrebató. Pero mira, tanto Enoc como Abel tienen algo en común, que agradaron a Dios a través de su fe. Y realmente, como dice el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, la manera que tú tienes de agradar a Dios es a través de la fe, es a través de la obediencia, es a través de la fidelidad. Y sabes, esto tiene que ver también con nuestras oraciones, con las veces que nos acercamos a Él, ya sea individualmente en nuestra casa o aquí en la iglesia. Mira, nosotros no oramos ni cantamos a las paredes o al techo. Nosotros cuando oramos, cuando cantamos, tenemos que ser conscientes que Dios está a nuestro favor gracias al sacrificio que hizo Jesús, y que Dios, igual que con Abel y con Enoc, Dios recompensa a aquellos que le buscan. Y quizá digas, bueno, Ángel, pero es que, mira, estoy orando tanto por este tema y no tengo respuesta. Es que leo la Biblia y Dios parece que no me habla. Es que vengo a la iglesia y me siento tan vacío, tan solo. Pero mira, no te dejes engañar. Cada minuto, cada hora, cada segundo que inviertes en Dios es un tiempo bien invertido. Cada tiempo que le dedicamos a Dios es un tiempo beneficioso para cada uno de nosotros. Cada oración que haces es buena. Cada capítulo que lees de la Biblia es bueno para tu alma y para tu corazón. Cada tiempo a solas que dedicamos a estar con Dios es beneficioso para nuestra vida. Es un tiempo que agrada a Dios y Dios recompensa a aquellos que le buscan. Tarde o temprano lo hará, quizá no lo veas ahora, pero tarde o temprano Dios beneficiará que tú la hayas estado buscando. No te canses, no desmayes. Dios es galardonador, es decir, Dios recompensa a aquellos que le buscan. Así que no te canses. La cuarta cosa la encontramos entre los versículos 7 y 10, y es que por la fe obedecemos a Dios. Y aquí se nos hablan de dos hombres, tanto Noé como Abraham. Uno construyó un arca de salvación, otro dejó su tierra y su familia y se fue a la tierra que Dios le había dado. Yo me imagino a Abraham y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve donde yo te diré. Y le dirá, bueno, Señor, márcame, dame las coordenadas para que lo ponga en Google Maps y saber dónde tengo que ir. Pero no hizo eso. No hizo eso. Y mira, hoy en día cuando un padre o una madre le manda a su hijo, oye, haz esto, lo primero que hace el niño es, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y si tiene un hermano, ¿por qué no lo hace mi hermano? Y déjame a mí tranquilo que descanse. Pero mira, vivimos en un tiempo, y si miramos a Noé y Abraham, Noé no le dijo a Dios, Dios, ¿por qué tengo que construir un arca? Si esto que me estás diciendo que va a llover no ha pasado nunca. Abraham no le dijo a Dios, Dios, ¿por qué tengo que dejar yo mi tierra? Manda a otro y que sea otro el que se busque la vida y yo me quedo aquí. Ellos obedecieron. Dios les dijo y ellos obedecieron. Y creo que Dios a nosotros también nos pide cosas. Y a cada uno nos pide cosas diferentes. Nos pide que dejemos de hacer ciertas cosas que hacemos y que no deberíamos hacer. Igual que nos pide que hagamos cosas que quizá no estamos haciendo y que deberíamos hacer. Y la fe se demuestra por la obediencia. ¿Quieres medir tu fe? ¿Quieres saber cómo de grande es tu fe? Pregúntate cuánto obedeces a Dios. Y ahí sabrás si tu fe es grande o es pequeñita. La fe se mide por la obediencia. La quinta cosa la encontramos en los versículos 11 y 12. Por medio de Sara aprendemos que por la fe creemos a Dios. Antes hemos dicho que creemos en Dios, ahora que creemos a Dios. ¿Quién era Sara? Sara era una mujer
que no solo era estéril, sino que era anciana, ya no tenía la regla, no era imposible que se quedara embarazada, pero Dios le había prometido que ella iba a tener descendencia, y recibió una promesa y ella creyó que Dios era fiel para cumplir aquello que le había prometido. Y en el tiempo en el que vivimos, en el que estamos tan acostumbrados a que todo pase rápido, en el que la dopamina maneja nuestro cerebro y necesitamos cada vez cosas más rápidas, más urgentes, más aceleradas, no solo necesitamos creer en Dios, necesitamos creer a Dios. No solo creer en Dios, necesitamos creer a Dios, a su palabra, a sus promesas. Mira, vivimos en un tiempo, nunca en la historia ha habido tanta ansiedad, tanta depresión, tantos trastornos, tantos suicidios. Y es que vivimos en una sociedad que nos lleva no solo a los creyentes, a todo el mundo, a desquiciarnos, a amargarnos. En cambio, si nosotros creemos a Dios, si creemos sus promesas, entonces vamos a encontrar paz en medio de los problemas. Vamos a encontrar tranquilidad en medio de la ansiedad. Vamos a entender y vamos a comprender quiénes somos nosotros realmente y no solamente quien la sociedad nos dice que tenemos que ser. Hará que no tengamos que vivir atentos a lo que otros opinan de nosotros, porque la única opinión que nos importará es lo que Dios opina de nosotros a través de Jesús. La fe significa creer lo que Dios dice, incluso cuando nuestra mente nos dice lo contrario. Incluso cuando la sociedad nos dice que eso es mentira. Incluso cuando nuestro corazón nos dice que es imposible, nosotros debemos decir, no, yo creo a Dios. Creo lo que Él dice, creo sus promesas y creo que lo que Él dice sí, amén, y es verdad. La sexta cosa que encontramos respecto a la fe es que por la fe tenemos una esperanza futura. Los versículos del 13 al 16 hablan de algo sorprendente, cita muchos, dice que muchos murieron sin ni siquiera ver aquello que les había sido prometido, pero vivieron como si lo tuvieran delante. Ellos no vieron lo prometido, pero vivieron como si lo prometido estuviese delante de ellos, pero sin aferrarse a este mundo, mirando a un lugar que estaba más allá de esta tierra. Y yo me preguntaba, ¿dónde están nuestros planes? ¿Sabes? Yo creo que es bueno y que a Dios le gusta que planifiquemos nuestra vida. Dios es un Dios de orden y Él quiere que planifiquemos nuestra vida, no que vivamos al día a lo loco. Pero una cosa es pensar qué es lo que vamos a hacer y otra es vivir la vida solamente centrados en nuestros planes, solamente centrado en mi proyecto, en mi historia, en mis deseos. La fe nos lleva, y tiene que ser así, a pensar y a tener claro que estamos aquí de paso. ¿Que tenemos que planificar? Claro que sí, pero estamos de paso. Mirad, Daddy Yankee ha sacado esta semana una canción con Bizarrap, no sé si la habéis escuchado alguno, y hay una estrofa que me ha gustado, dice, si me pregunta, a nadie yo le debo, cuando me vaya de aquí, nada me llevo, solo me voy con un amor verdadero, los pies en la tierra y siempre mirando al cielo. ¡Qué buena frase! Y esta es nuestra realidad, vivimos en la tierra, pero no le debemos nada a nadie, no tenemos ninguna deuda con este mundo, no nos vamos a llevar nada. Todo lo que tenemos se va a quedar aquí cuando te mueras, con mucho lo heredará a alguien. Pero tú no te vas a llevar nada, ni al cielo ni al infierno, a ningún lado. Tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero mirando al cielo. Pensando en lo que viene después. Esta no es nuestra nación, podemos sentirnos muy orgullosos de ser españoles, ecuatorianos, del país que seáis. Y está bien, es nuestra tierra, está bien, pero no es nuestra identidad. Nuestra identidad es el reino de los cielos. Ahí es de donde realmente somos. Y Dios está preparando una ciudad en la que vamos a vivir eternamente. ¿Está bien planificar? Está genial. Pero la vista siempre mirando al cielo, no a esta tierra. La séptima cosa que encontramos es que por la fe soportamos y vencemos las pruebas. Los versículos del 17 al 19 hablan de cómo Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac, y como Abraham no duda en hacerlo y lleva a cabo esto. Y aunque Isaac era la promesa que Dios le había dado a Abraham, era su respuesta, dice el texto que Abraham sabía que Dios le podía resucitar de los muertos si lo llegaba a matar. Qué prueba tan grande, ¿verdad? Yo me pongo en los pies de Abraham y creo que lo más fácil era desobedecer. Lo más fácil era no intentar matar a tu hijo, pero su fe era tan grande que no dudó. Y qué duras son las pruebas, ¿verdad? Yo no sé si tú estás pasando por alguna prueba,
Quizá lo estés pasando por una prueba muy grande, una montaña que se te hace imposible de escalar. Pero escucha bien esto. Podemos estar seguros de algo. En la prueba, Dios va a estar con nosotros. En la prueba, Dios nos va a acompañar. Él siempre va a darnos una salida en el momento exacto que cada uno de nosotros necesitamos. Y es que a veces las pruebas nos llevan a un hoyo de miseria. A veces la prueba incluso nos lleva a pecar. Pero mirad lo que dice Pablo en Romanos 8, del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha bien, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni tú pecando te puedes separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es nuestra roca, es nuestra identidad, y de ahí nadie nos mueve. Es imposible. Mirad, hay un himno, Cuán firme cimiento, de Robert King, que dice, si mares profundos te llamo a cruzar, no habrán de hundirte los ríos del mal, pues siempre contigo en angustia estaré, y en todas tus penas más santo te haré. Si hay pruebas de fuego en tu caminar, mi gracia te basta, todo suplirá. La llama eficaz no te puede herir, refina tu oro y consume lo vil. La fe nos hace soportar la prueba. La fe nos purifica. La fe nos limpia, aunque eso implique cruzar mares y cruzar por el fuego. Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba. La fe evidencia, cuando estamos en la prueba, cuando es verdadera, que confiamos en Dios, que Él está a nuestro lado. La octava cosa es que por la fe estamos dispuestos a perder. Los versículos del 20 al 26 narran la descendencia de Isaac, de Jacob y de Esaú, así hasta Moisés, del cual dicen que lo escondieron para evitar que lo mataran porque el faraón dijo que había que matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Moisés, por la fe, quiso perder su posición de privilegio de ser nombrado hijo de la hija de Faraón. Fue maltratado y perdió todos sus beneficios. Y mirad los versículos 25 y 26 lo que dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Moisés no conocía a Cristo, él no sabía que Jesús iba a llegar, que iba a llegar de esta manera, pero él sí tenía conocimiento de su pueblo y que Dios había prometido que un Mesías llegaría. Él no sabía que se llamaría Jesús, pero él prefirió el sufrimiento antes que todo lo que Egipto le podía ofrecer, antes que todos los placeres, porque Dios recompensa a aquellos que viven mirando a Cristo. ¿Y a quién miras tú? ¿Qué estás dispuesto a perder por ganar a Cristo? A mí me alucina la parábola que cuenta Jesús, de aquel que en un terreno encuentra una perla de gran precio y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. ¿Qué estarías dispuesto a vender tú de tu vida para ganar a Cristo, para tenerle? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Si tú vives por la fe, entonces te da igual todo por ganar a Cristo. Y tenemos que examinarnos, ¿esto es una realidad en nuestra vida? Vuelvo a decir, esto no se trata de voy a vender todo para ganar a Cristo. ¿Es una realidad en nuestra vida? ¿Es la fe que estamos viviendo una fe verdadera? Si lo es, esto tiene que ser natural.
tiene que ser habitual en nosotros, porque la fe es perder para ganar. Si no estás dispuesto a perder, tu fe no es verdadera. Si no estamos dispuestos a perder cosas de este mundo, si no estamos dispuestos a perder ante el placer, entonces nuestra fe no es verdadera, porque preferimos cualquier cosa antes que a Cristo, y ojalá no sea así. La novena cosa es que por la fe miramos a Cristo. Los versículos 27 y 28 se nos narra que igual que Moisés al abandonar Egipto lo hizo como mirando al invisible, celebró la Pascua y el derramamiento de sangre de los primogénitos no pasó por Israel. Él confió que la sangre de los corderos iba a evitar esto. La verdad es que Moisés no tenía, como ya he dicho, los detalles de cuál iba a ser la labor y cómo iba a ejercer su tarea el Mesías. Pero sin saberlo, al celebrar la Pascua, por la fe estaba mirando más allá que la sangre de aquel animal al cual estaban sacrificando. Estaba mirando a la sangre del Hijo de Dios que se iba a derramar en la cruz, años y años después. Y vivir por la fe quiere decir que nosotros, cada día de nuestra vida, vivimos mirando a Cristo, que nuestros ojos están puestos en Cristo, que nuestra mente y nuestro corazón están puestos y centrados en la cruz, y allí encontramos esperanza, encontramos fuerza, encontramos propósito para vivir. Si buscamos todo esto fuera, vamos a ser unos amargados. Durante un tiempo las cosas serán geniales, pero acabarán amargándonos. Aquel que es hijo de Dios, cuando busca fuera durante un tiempo encuentra placer, pero acaba amargado. El que no lo es encuentra placer siempre. Pero si nuestra fe es verdadera, es imposible que no queramos mirar a Cristo siempre. La 10ª cosa que nos da la fe es que logramos victoria. Los versículos del 29 al 35 se nos narra cómo atraviesan el Mar Rojo, cómo se conquista Jericó, nos habla de las victorias de los jueces, de David, de los profetas que conquistaron reinos y ganaron batallas. Y quizá ninguno de nosotros abramos nunca un mar en dos. No lo sé si pasará, pero yo creo que ninguno vamos a ir al mar Mediterráneo y lo vamos a abrir en dos para salir corriendo. Quizá nunca conquistemos un país, pero eso no quiere decir que no obtengamos victorias. Eso no quiere decir que no obtengamos victorias. Cada día nosotros, tú y yo, tenemos una batalla dura y fuerte contra el pecado. Una batalla contra nuestro corazón, contra lo que nuestra carne desea. Y es una batalla que solo se vence con la fe en Cristo. No se puede vencer de ninguna otra manera. Cristo es el que nos rescata de la tentación. Él ya ha logrado la victoria, así que podemos estar seguros que cuando Él viene en la tentación, Él nos rescata y nos libra del pecado. Lo que pasa es que a veces nosotros somos tan cabezones que preferimos quedarnos ahí. Pero Jesús siempre viene a rescatarnos. Jesús siempre viene a librarnos de la tentación. Con la tentación siempre hay una salida. Otra cosa es que no la queramos coger. ¿A veces caeremos? Claro que sí. Claro que sí. Pero muchas otras venceremos. Muchas otras saldremos victoriosos, porque Dios nos va a dar la salida, porque Cristo nos va a venir a rescatar. Si nuestra fe es verdadera, Cristo viene en nuestro rescate y nos rescata de la tentación y del pecado. La 11ª cosa es que vivir por la fe es estar dispuesto a sufrir. Los versículos del 36 al 38 no citan nombres, pero habla de personas a las que azotaron, a las que metieron en las cárceles, a los que apedrearon, a los que cogían y desde sus genitales hasta las cabezas los aserraban por la mitad. A hermanos nuestros en la historia les ha pasado esto. A los que mataron con espadas, que los maltrataron, gente que no tuvo un hogar, que vivieron huyendo y escondiéndose. Si yo os preguntara a vosotros, ¿cuántos de los que estáis aquí estaríais dispuestos a dar vuestra vida por Jesús? Yo creo que todos diríamos que sí. O espero que así sea. Pero si analizamos nuestra vida, ¿cuántas veces negamos a Jesús? ¿Cuántas veces hay una oportunidad de hablarle a otro de Jesús y nos callamos? ¿Cuántas veces ocultamos que somos cristianos? ¿Cuántas veces participamos de conversaciones en las cuales sabemos que no deberíamos participar? ¿Cuántas veces hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer solamente para no ser los raros? Yo no digo que no estuviésemos dispuestos a morir si alguien entrase aquí ahora amenazando de matarnos. Creo que si somos creyentes lo estaríamos y el Espíritu Santo nos daría la capacidad de serlo. Pero me genera dudas cuando en cosas tontas del día a día no marcamos la diferencia. Cuando en detalles diarios
Preferimos callar a hablar. Pero sí, vivir por fe es no retroceder, es no callarse, es saber que podemos sufrir y que sufriremos y es estar dispuesto a hacerlo. Y la última de las cosas es que por la fe nos perfeccionamos juntos. En los versículos 39 y 40, el autor afirma que todos los que han aparecido en este capítulo, aunque recibieron el aprobado de Dios, no todos recibieron lo que Dios le había prometido. Al menos no todos ellos. Vieron desde lejos la promesa que habían recibido en el Antiguo Testamento, que era que Jesús iba a llegar, que el Mesías iba a llegar, y que la salvación iba a llegar por medio de él. Y estos no vivieron en nuestra época, ¿verdad? Ninguno de estos viven en nuestro tiempo, vivimos tiempos distintos. La situación nuestra es muy distinta de todas las personas que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. Pero hay algo que dice el texto, que nos perfeccionamos juntos, que ellos nos perfeccionan a nosotros y nosotros de alguna manera les perfeccionamos a ellos, porque nosotros vivimos un tiempo en el que Cristo ya se ha revelado, un tiempo de mucha más plenitud. Él ha venido y ha cumplido el plan de salvación. La fe en Cristo nos perfecciona junto a todos aquellos que no lo vieron, pero confiaron en que llegaría. Y ahora tiene mucho más sentido los versículos del capítulo 10, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira, busca gente que tenga una fe genuina. Busca gente que te estimule a vivir en fidelidad y en fe diaria. Busca gente que te anime y que te exhorte. Busca gente que te llame la atención cuando haces las cosas mal. Mira, si alguien viene y siempre te da masajitos, siempre te da caricias, siempre te dice, qué bien haces todo, apártate de él porque no te va a venir bien. Busca gente que con amor, y lo recalco, con amor, cuando haces algo mal te diga, oye, en esto te has equivocado, en esto no has obrado bien, déjame ayudarte, déjame acompañarte. Nosotros deberíamos ser este tipo de personas. Si yo hago algo mal, no tienes que esperar que venga Ramón a decírmelo. Ven tú y dímelo con amor, pero dímelo. Si yo veo que tú haces algo más, tengo que ir a decírtelo. Decirte, mira, creo que en esto no has obrado bien. Creo que en esto te has equivocado. ¿Cómo te puedo ayudar a resolver esta situación? Quizá hay una debilidad. ¿Cómo te ayudo a vencer esta debilidad? A estimularnos al amor y a las buenas obras. Acabo ya. Mirad, escuché esta semana una historia que contaba un pastor en Instagram. Y hablaba de un empresario que tuvo una visión empresarial y abrió un gimnasio que era totalmente distinto a cualquier otro gimnasio. En este gimnasio no habían pesas, no habían máquinas de cardio, no habían entrenadores personales, solamente había espejos, había música motivacional, frases inspiradoras y solamente una idea bien grande. Ámate tal como eres. Fue un éxito. El gimnasio se llenó. Muchas personas se apuntaron y pagaron la permanencia de un año por estar en ese gimnasio. Cada día estaba ese gimnasio lleno de personas. Había gente que decía, por fin un gimnasio donde me puedo sentir cómodo, donde nadie me juzga, donde me siento bien conmigo. Los clientes pagaban su cuota, iban todos los días, hacían sus selfies delante del espejo, lo compartían en redes sociales, recibían sus likes, sus comentarios. Pero un año después, para sorpresa de nadie tuvo buen resultado. Todos seguían igual de mal físicamente. Nadie perdió peso, nadie ganó músculo y nadie mejoró su salud. Y un miembro fue al dueño y le dijo, oye, ¿qué pasa aquí? He estado todo el año pagando y no veo ningún cambio en mi vida. Y el dueño le dijo, pero te sientes bien, ¿no? Dijo, bueno, sí, pero yo vine aquí a cambiar, no a sentirme bien. Dijo, pero espera un momento. Cambiar requiere incomodidad. Aquí no venimos a esto, aquí venimos a estar bien. ¿Y cómo se parece esto a veces a nuestra supuesta fe, verdad? Queremos predicaciones que no nos confronten. Queremos adorar, pero viviendo como nos da la gana y sin arrepentirnos. Queremos pertenecer a una comunidad, pero que nadie se meta en mi vida, porque es mi vida. Queremos estar motivados, pero sin que nada cambie en nuestro interior y vivir como queremos. Queremos gracia, pero sin verdad. Queremos amor, pero sin santidad. Queremos que nos acepten, pero sin cambiar nada de nuestra vida. Queremos venir como somos y quedarnos como estamos.
Y sabes, yo veo a todos estos héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, y yo no sé si ese tipo de vida encaja con lo que ellos vivieron. Creo que no. Yo no sé si vuestra fe tiene evidencias de que es verdadera. Yo no sé si vuestra fe es parecida a la de estos hombres y estas mujeres, pero dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Y a veces pensamos en obras como tengo que hacer cosas para demostrar que mi fe está viva. No. Hay cosas que tienen que surgir que demuestran que la fe está viva. No son cosas que yo hago, son cosas que se producen. Un árbol que está vivo, ¿qué hace? Da fruto. Y uno que está muerto no da nada. La fe que está viva da fruto, da evidencias, cosas que se ven. Mira, te voy a decir algo que quizá te duela, pero a Dios no le gusta tal y como eres. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando se acercó a ti te cambió y te hizo una nueva criatura, porque no le gustaba tal y como eres. Y sigue sin gustarle tal y como eres porque Él sigue cambiándote y sigue transformándote y sigue trabajando en tu corazón. A Dios no le gusta como somos, por eso nos transforma. Y lo hace a través de la fe, para que se vea que tú eres de los suyos, para que sea algo evidente. Mira, si tú quieres un salón de espejos en el que mirarte y hacerte fotos, igual luego pillo por esto, pero esta no es tu iglesia. Si tú quieres un sitio donde estar cómodo y feliz y nadie se meta en tu vida, esta no es tu iglesia, búscate otra. Porque aquí quizá no digamos frases memorables en nuestras predicaciones. Quizá fallemos, quizá no tengamos un mensaje súper motivacional, pero esto es un gimnasio lleno de personas que no retroceden. Esto es un gimnasio que miran hacia adelante, que viven vidas de fidelidad a Dios. Y si tú no quieres esto, busca otro sitio. Pero aquí no venimos a pasar el rato. En esta iglesia, desde el amor, nos confrontamos los errores que cometemos. Nos hacemos daño y nos perdonamos. Luchamos para que nuestra fe sea cada vez más evidente y más parecida a Cristo. Si tú no quieres que nadie se meta en tu vida, que nadie te pida cuentas de nada, que nadie te llame la atención, entonces busca un sitio donde esté lleno de espejos y te den caricias, masajes y seas súper feliz y súper happy, pero roto y destrozado por dentro. Pero aquí en la iglesia Pleno Evangelio no funcionamos así. Aquí no retrocedemos, aquí vamos hacia adelante. Luchamos, peleamos, nos esforzamos y no queremos funcionar así. Queremos crecer, queremos que nuestra fe sea una fe fructífera, queremos ser más santos, queremos amar más a Dios, queremos amarnos más entre nosotros. Y por la cabeza ni se nos pasa la idea de retroceder. Vamos hacia adelante y no nos paramos. Como se suele decir, no vamos para atrás ni para coger impulso. Solamente avanzamos. Necesitamos que nuestra fe sea una fe genuina, como la de estos hombres y la de estas mujeres. Que nuestra fidelidad a Dios sea auténtica. Que nuestra vida sea una vida que solamente glorifique a Dios. Que nos estimulemos los unos a los otros a las buenas obras y al amor. A impactar a aquellos que están perdidos y que se van al infierno y tener en nuestro corazón carga por ellos. Y sobre todo, recuerda algo, la fe es la certeza de que Cristo va a volver. La fe es la convicción de que nuestros pecados han sido perdonados por su obra en la cruz. Y ahora voy a orar y luego os pondré una canción que está en inglés, pero aparece el texto en castellano. Y prestad atención y disfrutadla. Si os emociona, que os emocione. Si no os emociona, no pasa nada. Pero dejemos de tener tanto nuestra mirada solamente en esta tierra y miremos a que Jesús va a volver y que nosotros nos vamos con Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, y gracias por todos los hombres y mujeres, Señor, que tú has dejado como ejemplo de lo que una fe verdadera produce, Señor, y no queremos ser personas enfocadas solamente en hacer cosas para agradarte, sino queremos ser personas que nuestra confianza y nuestro corazón están puestos en ti, Señor, y que seas tú el que produzca cosas en nuestra vida, que seas tú el que produzca estas evidencias. Y si en esta mañana hay alguno aquí, Señor, que no te conoce, o alguien que su fe quizá parecía verdadera, pero no lo es, toca tú su corazón, Señor, porque mis palabras son palabras que no llevan a nada, pero tú, Espíritu Santo, tienes poder para cambiar los corazones, como lo hiciste con casi todos los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nosotros no queremos ser de los que retrocedemos, y no es por nosotros, sino es por ti. Gracias porque ocupaste nuestro lugar en la cruz, gracias porque nos rescataste, nos restauraste y nos redimiste, Señor.
Y no queremos ser una iglesia complaciente y que solo quiere hacerse fotos, Señor. Queremos ser una iglesia que cambia, que transforma, Señor, y que sigue fielmente a ti, Señor. Glorifícate en medio nuestro y, Señor, bendícenos en esta mañana. Amén.